Buenos días a las personas que se conectan a este Meetup del mes de septiembre. Nos hacen falta un par de meses para ya finalizar lo que habíamos planeado para este año, que es tener una charla relacionada con temas tecnológicos para el año 2023. Hoy con una gran charla de microfrontends, pero antes de pasar allá, pues vamos a revisar qué es lo que vamos a hacer en esta sesión. Primero, datos de la comunidad, los eventos que se han hospedado, algunas recomendaciones y paso siguiente, la charla de Juan. Hoy Manizales Tech Talk llegó al número de 2.900 miembros. Muchas gracias a ustedes por unirse a esta comunidad, por estar acá, por siempre darnos su retroalimentación para traer charlas, por siempre estar pendientes de lo que nosotros estamos realizando. Somos la comunidad tecnológica más grande del eje cafetero. Estamos pensando y planeando hacer un evento un poco más grande con las personas de Pereira, con las personas de Armenia. Eh, Les iremos comentando también si se da la oportunidad de hacer un evento presencial. Lo hemos analizado para hacerlo un día donde compartamos diferentes charlas en lo que es la tecnología, que hablemos un poquito de backend, de frontend, de bases de datos, de DevOps, de SRE, de calidad de software, de creación de producto, de lo que es diseño de interfaces y experiencia de usuario. Entonces, estamos en ese proceso de organización para ver si lo podemos hacer realidad. También les comento que gracias a sus valoraciones, nosotros seguimos mejorando. Estas son las calificaciones de Manizales Tech Talk. Los invitamos y las invitamos para cuando por favor se termine la charla, vayan y califiquen. ¿Qué les gustó? ¿Qué quizás podemos mejorar? Si tienen algún tipo de charla también en la cual ustedes quieran participar o algún speaker que quieran tener acá, me contactan por Meetup o me contactan por LinkedIn. En un momento ya dejaré los links ahí en el chat y podemos comenzar a hablar. ¿Qué se ha realizado este año en Manizales Tech Talk? Hicimos un evento de Kubernetes enfocado a herramientas open source para toda la gestión y el control de los clústeres de Kubernetes. Esta charla se encuentra disponible en YouTube, así como todas las otras. Después de ahí iteramos y pasamos bueno, se habla mucho de trabajo de nube, se habla mucho de trabajar con Python y cómo hacemos para que las personas comiencen a conocer un poquito más de cómo hacer estos despliegues a la nube de AWS con un framework cualquiera. Alguien dijo, yo sé de Chalice, entonces vino y nos compartió sobre aplicaciones escritas en Python con Chalice para desplegar en AWS. También tuvimos una charla de PHP Laravel, hoy tenemos también por acá a Carlos. Si alguien también quiere contactarlo, pues ahí está en el chat. Seguro es la persona más indicada para responder sus preguntas sobre ese lenguaje de programación y sobre ese framework en específico. También hablamos de gestión del desempeño del ciclo de desarrollo, cómo tener equipos de alto rendimiento. En el segundo cuatrimestre nos fuimos más a la automatización, a la parte de operaciones, haciendo uso de dos herramientas muy comunes en el día a día, como lo es Packer y creación de Amazon Machine Images. Hablamos también de la importancia de tener un buen perfil profesional en la red social LinkedIn. Hablamos de ciberseguridad. El mes pasado tuvimos la fortuna de estar presencial en la Universidad de Caldas comentando temas de inteligencia artificial. Todos estos videos, como ya lo comenté, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Para el último cuatrimestre tenemos esta planeación. Hoy estaremos hablando de microfrontends. El mes siguiente, en octubre 21, tendremos a Carlos Zambrano hablando de cuál es el mapa de ruta para convertirse en un ingeniero de nube o soportar toda la parte de DevOps en las organizaciones. ¿Cuál es el mapa que él considera o la escalera que él considera que se debe seguir para poder tener este perfil? En noviembre hablaremos de SDK para crear infraestructura como código con ese framework de AWS. Y en diciembre hablaremos de un concepto que viene tomando mucha fuerza, que es Data Mesh. Estamos revisando la posibilidad de hacerlo presencial, entonces estén atentos, por favor.
Como les decía, este es el canal de YouTube. Estas son las últimas charlas que hemos tenido. Los invito a que si por alguna razón no pudieron asistir a alguna de estas charlas, pues lo vayan y consuman el contenido bajo demanda. Y esta charla que estamos haciendo hoy, pues también estará en el canal de Manizales TikTok. En un momento también ya les compartiré el link para que ustedes puedan acceder. Ahí dejo también el código QR. O en YouTube, Manizales TikTok. Recomendaciones generales, micrófonos y cámaras desactivados para facilitar la exposición del tema y, como ya lo dije, la grabación estará disponible en el canal de YouTube. Si tienen preguntas, vamos a utilizar Slido. Slido tiene una característica y es que permite hacer preguntas anónimas, entonces no se vean restringidos y no consideren que, no, es que es una pregunta muy básica o es una pregunta, muchas veces la gente dice tonta. No, o sea, simplemente háganla y allá haremos el proceso para leérselas a Juan en el transcurso de la charla. Listo. Esta vez la dinámica será un poco diferente. No esperaremos al final, sino que Juan tendrá varios espacios en los cuales le vamos a ir haciendo las consultas pertinentes que ustedes tengan. La charla de hoy, Fundamentos de Microfrontends, Teoría y Ejemplos Prácticos. Hace un tiempo hablaba yo con Juan Vargas, que trabaja conmigo, de, bueno, ¿qué hacemos para compartir todo ese conocimiento que se ha venido construyendo acá en la organización? Juan es un gran amigo de hace mucho tiempo, un emprendedor y una persona apasionada siempre por aprender, ingeniero de software de la Universidad de Caldas. Ha liderado bastantes proyectos de software, ha estado en múltiples roles, ha desarrollado backend, ha desarrollado mobile, últimamente más enfocado a la parte de frontend, ha realizado orquestación de varios sistemas dentro de las compañías en las que ha sido parte. Le gusta mucho el tema de arquitectura de software, código limpio, ser pionero en sistemas de diseño, implementaciones con trabajos de producto, y experiencia de usuario. Juan, un gusto tenerte por acá. Lo logramos de que por fin dijeras, bueno, sí, voy a ir a compartir sobre lo que he venido trabajando tanto tiempo. Lo pueden encontrar en LinkedIn. Ya también les comparto estos dos enlaces. JC Vargas Valencia, o en Medium, que también pues esta charla le dio a Juan como ese deseo de, bueno, comencemos también a escribir un poquito más sobre esos aprendizajes que he tenido. Entonces, Juan, te dejo el escenario para que compartas tu diapositiva. De una, John, muchas gracias. Me sonrojé ya con tanta cosa que digo. Eh, bueno, muchachos, me dicen si apenas vean la pantalla, voy a compartirla. Ahí La está pantalla me perfecto, dice si Juan. están viendo la diapositiva. Sí. Sí, está bien. Bueno, hola a todos. La idea de hoy es hablar un poco de arquitectura orientada a microfrontends o frontends. Eh, Mi nombre, como ya lo indicó John, Juan Carlos Vargas, en este momento líder técnico en Playbox, y mi trayectoria en el campo de TI, si bien he sido como un poco generalista y siempre he hablado mucho con John porque ha sido una de las personas que me ha dicho, Juan, enfóquese, la vida siempre me ha tirado un poco más hacia el front, desde el inicio, creando juegos en Unity, en JavaScript, luego aplicaciones mobile. En backend también tuve como la experiencia, base de datos, pero generalmente siempre era un poco orientado hacia el cliente. Y desde que inicié mi camino en Playbox, he podido apoyar a Playbox más orientado hacia esta línea de frontend, eh, donde inicialmente pues se encuentra uno con resto de refactors, con pasar una aplicación de React a Vue, eh, con migrar una versión de Vue, una versión de Vue X a una siguiente. Y entre esas dificultades y entre esas cosas, pues empieza uno a indagar en temas como el que veremos hoy, que es arquitectura de microfrontends. Eh,
no sé si todos han escuchado este lado de Conways, es como esta frase, en donde indica que la arquitectura de nuestra organización y los diseños que se generen normalmente irán muy relacionados con la forma de comunicarse de la misma organización. Y yo creo que de ahí parte la temática que vamos a ver hoy, porque mientras la preparaba, mientras veía y consumía algún contenido que otras personas han compartido acerca del tema, veía muchos comentarios en donde decían que microfrontends no sirve para nada, que es más el desgaste de utilizarlo, que de pronto les había generado más problemas que facilidades, que se hace cuando ya no estamos haciendo las cosas bien. Y, y pues las cosas es que, no sé, si yo tengo el carro más rápido del mundo y el mejor piloto del mundo y el mejor equipo, eso me asegura que yo voy a ganar una carrera. Habría que preguntarse si bajo esas condiciones y las mejores condiciones, eh, yo voy a ganar la carrera. Y es que, pues depende, porque si yo tengo el carro más veloz del mundo, pero me voy a enfrentar a una carretera y yo no miro el contexto, pues posiblemente ese carro, ese dinero, ese equipo no sea de mucha ayuda si yo no lo pongo dentro de un contexto. Entonces, antes de hablar de código, antes de hablar del cómo se hace, es muy bueno que miremos el para qué, el por qué y el cómo se genera esta necesidad o esta iniciativa de microfrontends. Todos yo creo que vimos una realidad, pero pocos compartimos la responsabilidad. Y es que nos enfrentamos a temas de CI y pipelines demorados, releases demorados, pruebas, miedo a refactorización, problemas de comunicación, unos code review súper extensos, una deuda técnica en personas, en código, en operaciones, en infraestructura, y todo esto muchas veces genera una alta carga cognitiva hacia las personas, hacia los muchachos que trabajan con nosotros, hacia nosotros mismos, y un reflejo hacia los usuarios, que a la final es lo que nosotros hacemos, soluciones para humanos, para usuarios que están consumiendo nuestras aplicaciones. Eh, ¿Y dónde está la causa de esto? ¿Es esto culpa del developer? ¿Es esto culpa del monolito, ese gran monolito que es el que a muchas empresas nos da el sueldo? ¿Es culpa del equipo de operaciones? Porque muchas veces he visto que dicen, no podemos salir a release porque operaciones no nos deja. Es culpa de pronto de John, de los managers, del equipo de producto. Y es que esta deuda técnica y esta realidad muchas veces se ve reflejado como si fuera una pelota de ping-pong, en donde nos lo pasamos de equipo a equipo, muchas veces de dependencia a dependencia, pero no asumimos la responsabilidad. ¿Y qué pasa con esto? Que esto no es un asunto de una persona, no es un asunto de un equipo, es un asunto de la empresa, es un asunto de comunicación, es un asunto de cultura, es algo que nos corresponde a todos. Si nosotros seguimos unos principios que normalmente aplicamos al código y esos principios los acoplamos a los equipos y a los dominios, vamos muy alineados con la frase inicial en donde decimos que nuestra cultura refleja nuestra arquitectura y nuestros diseños. Y es que si nosotros separamos las responsabilidades, mantenemos las cosas simples, la responsabilidad única, una alta cohesión y un bajo acoplamiento entre los equipos, no solamente entre nuestro código, nosotros vamos a tener un mejor nivel de comunicación. Y nosotros podríamos empezar a tirar hacia una cultura de que sea más autónoma, que dé confianza, que promueva liderazgo y que sea orientada a resultados. Acá no, como que no se ve el fondo era un poco, tenía el fondo de un libro que me recomendó un colega, ahí salió, se llama Accelerate, y ese libro habla mucho sobre esto. Nosotros cómo podemos empezar a enfocarnos en los resultados y en lo importante y no tanto en métricas que a veces no nos llega o nos llevan a, no digo que a ningún lado, pero por lo menos no a respuestas rápidas, que es lo que en este momento está necesitando la industria. Acá
Voy a describir las imágenes porque se demoran un poco en aparecer, pero aquí nosotros veíamos a dos Spider-Mans hablando y es que es más fácil coordinar cuando yo sé que tengo una responsabilidad única y tengo unos canales de comunicación muy claros con los cuales quiero hablar, a nosotros enfrentarnos a un proceso eh, en donde yo no sé si vieron ustedes la película del Spider-Verse, en donde estaba en un mundo de Spider-Mans eh, y ninguno sabía qué hacer porque todos tenían la responsabilidad de hacer lo que sentían que debían hacer. Eh, Imagínense la imagen porque no nos, o por lo menos a mí no me está apareciendo, no sé si a ustedes les aparece. No, no parece. No, no, no aparece. Ok, listo. Entonces, miremos el qué es micro, porque he escuchado mucho en backend, he escuchado mucho en frontend que hablan sobre la palabra micro y aquí voy a dar una interpretación que yo le doy a la palabra micro. Cada uno tendrá su propia interpretación y yo lo saco del contexto de pequeño o o de lo que muchos pues de pronto podrían pensar de qué tan pequeño debe ser un micro frontend o un microservicio. Yo diría que una palabra micro se refiere más a algo, a una entidad que sea independiente, que sea autónoma, que sea responsable de su función, que sea enfocada en una sola cosa, coherente con lo que dice que está haciendo y que sea ligero, fácil de desplegar, que sea mantenible, ¿sí? Eso sería micro y eso es lo que el enfoque que le vamos a dar al micro de esta charla. Entonces, ¿para qué los microfrontends? Porque no basta con uno empezar con microfrontends de una vez, ¿sí? La idea es, venga, pero yo ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuál va a ser el output que yo voy a tener al momento de implementar una arquitectura como estos? Los microfrontends se utilizan para mejorar la calidad de nuestro producto mediante un desarrollo ágil, impulsando equipos autónomos. Vuelvo y repito, es la interpretación que yo le he dado y lo que estamos buscando al momento de implementarlo. Entonces aquí no estamos hablando de tecnología, aquí no estamos hablando de Vue, aquí no estamos hablando de React o de Svelte o de cualquier otra. Estamos hablando de que la respuesta de un microfrontend va a ser un reflejo en el producto, va a ser un reflejo en el equipo de desarrollo y va a ser un reflejo en los usuarios, ¿sí? ¿Por qué los microfrontends? Los microfrontends se dan cuando tenemos la necesidad de escalar las aplicaciones frontend de manera eficiente y queremos promover una cultura de trabajo independiente entre los equipos. Y vuelvo y resalto equipos e independencia porque estas son las ventajas más grandes que nos da la parte de microfrontends. Si nosotros tenemos este para qué y este por qué ya solucionado dentro de nuestras organizaciones con una aplicación monolítica, estamos desplegando de forma independiente, no tenemos demora en el CI, no tenemos esos problemas, nosotros no necesitamos microfrontends. Es que ya, o sea, ya tenemos el para qué y ya tenemos el por qué, entonces no hay necesidad de implementarlo. Pero si nosotros empezamos a ver que tenemos ciertos problemas desde la parte del frontend, con la parte de los equipos, con la parte de los despliegues, con esos releases que se nos atrasan, no es el frontend, microfrontend no es la solución, pero puede hacer parte de la solución, pues, acompañado de buenas prácticas de CI/CD, una buena estrategia de branching. Entonces, entremos un poco a cómo implementarlo. De pronto, y aquí me van a disculpar porque si no nos salen las imágenes, pues los diagramas de arquitectura no se van a ver, entonces tendremos que improvisar. Pero empecemos. Y es que la respuesta del cómo va muy de la mano de la famosa palabra depende, ¿sí? Y es que depende del contexto en el que ustedes están. ¿Qué son entonces los microfrontends dentro de lo que yo he experimentado? Los microfrontends, eh, varias personas han dado una definición, aquí gracias a Mateo Pietro, eh, saqué esta diapositiva de algunas de unas dispositivas que él empezó a compartir, en donde menciona varias personas que han dado una definición de microfrontends. Personalmente me identifico con la de Luca, en donde habla de que un microfrontend es la representación de un negocio, ¿sí? Y
que tiene una independencia. Y me gusta la que le dio Mateo, en donde menciona al equipo. Entonces yo combinaría estas dos, pues no escribí una definición puntual, pero me quedo con esa parte de representación de un negocio eh, de forma independiente que va de la mano con los equipos. Y para empezar entonces a hablar de microfrontends dentro de nuestra organización, sí es bueno que nosotros empecemos a delimitar algunos principios que deberían marcar lo que son los microfrontends para nosotros como empresa. Vuelvo y digo, en nuestro caso, los microfrontends van por dominio de negocio, ¿sí? Deben ser y deben tener una automatización y deben ir acompañados porque digamos que la base del microfrontend no es que sea algo eh, sencillo de implementar, pero después de que se implementa va a ayudar a que todos los desarrolladores trabajen más rápido, ¿sí? Debe ser algo abstracto, debe ser algo que cumpla su función dentro de su responsabilidad, pero no tenga uno que entender todo lo que tiene por dentro la parte de los microfrontends para poder participar en ellos. Y lo mismo cada uno de los microfrontends con sus compañeros. Debe ser descentralizados, pues la idea no es nosotros pasar de un monolito a un micro monolito, en donde pues tenemos una aplicación de frontend o varias aplicaciones de frontend súper grandes que a la final estamos centralizando todo en diferentes partes y estamos generando una dependencia y una telaraña que luego se nos va a volver en algo súper difícil de mantener. Con eso nos vamos con la independencia y la isolación de fallos, que sería si yo estoy implementando los microfrontends, genero un microfrontend, la idea es que si ese microfrontend falla, el resto del sistema siga funcionando y no tenga yo daños colaterales. Y algo importante es que la idea es que dentro de la arquitectura de microfrontends que nosotros planteemos podamos si bien no es la mejor práctica, pero podamos hacer un switch de tecnología si así lo necesitamos. ¿Por qué? Luego veremos algunos de los porqués. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de cómo establecer un framework de trabajo para microfrontends. Quiero saber si hasta ahora de lo que hemos hablado hay alguna pregunta. Eh, ¿Está todo claro? No, Juan, no tenemos ninguna todavía. Ok. Entonces, sigamos con la parte del framework de trabajo para microfrontends. La definición, partiríamos esto en tres partes. La definición de lo que es un microfrontends para nosotros dentro de la empresa y la forma de establecerlo, horizontal o vertical, ya vemos cómo son esas dos. La composición y el enrutamiento, si va del lado del cliente, va del lado del edge, va a ser como, eh, va a ser del lado del servidor, ¿sí? Server-side rendering. ¿Y cómo va a ser la comunicación entre los diferentes microfrontends? Entendamos entonces que un microfrontend a la final es una vista que el usuario está viendo, ¿sí? La definición, ¿cómo será el ownership de cada aplicación? Dentro de lo que uno lee y revisa en los documentos, parten esto en dos. Una arquitectura, una distribución horizontal y una distribución vertical. En la horizontal nosotros vamos a ver que dentro de la misma vista nosotros tenemos diferentes equipos participando. Es decir, si nosotros tenemos una vista que tiene una parte del detalle de un producto y al lado derecho tiene el catálogo de diferentes productos, un equipo podría estar manteniendo el catálogo, otro equipo podría estar manteniendo los productos y otro equipo podría estar manteniendo lo que es la parte del header y la parte del footer, ¿sí? En la arquitectura vertical, lo que se indica es que cada equipo se va a encargar de una línea de negocio, idealmente desde el frontend hasta el backend, pero aquí solo estamos llegando pues en términos del backend, pero un equipo se dedica a esa línea de negocio nada más. En este caso estaríamos hablando que tanto el producto como el catálogo van de la parte del mismo equipo. Y obviamente estas cosas se pueden empezar a mezclar. Yo podría decir que un equipo despliega microfrontends de forma independiente, ¿sí? Y se encarga de todo esto, pero cada una de estas partecitas lo tienen de una forma independiente y lo puede desplegar de una forma independiente. ¿Cuál es la desventaja entonces de la una y de la otra? Porque las dos tienen
ganancias y pérdidas. Entonces, si nosotros nos vamos por una distribución horizontal, nosotros podríamos tener una UI más consistente, ya que todo lo estamos agregando en una sola vista. Se puede prestar para reutilizar código. También depende mucho si nosotros nos vamos por una decisión de un monorepo o un multirepo. Eso es una charla que se puede dar aparte también, pero un monorepo es un repositorio en donde todos los desarrolladores están trabajando sobre el mismo repositorio, pero internamente el repositorio se encarga de desplegar de forma independiente con relación a las carpetas que nosotros vamos cambiando. El ejemplo que yo les voy a mostrar hoy es un ejemplo de un monorepo, ¿sí? ¿Cuál pueden ser las desventajas de tener esta distribución horizontal? Que la comunicación y la coordinación se empieza a volver algo de cuidado, porque cómo hago yo para que los desarrolladores que están trabajando en estas dos vistas no empiecen a correlacionar las vistas de una u otra manera? ¿Sí? Y eso es lo que queremos evitar con los microfrontends. No queremos tener por allá una, una aplicación gestionada por un equipo, otra aplicación gestionada por otro equipo, pero que si este equipo cambia una variable, me daña esta otra aplicación y viceversa, ¿sí? Yo la veo mucho como una distribución orientada a componentes y yo he visto muchos ejemplos de muchas personas que cogen microfrontends y lo que hacen es cargar componentes. Entonces yo tengo una aplicación de React y lo que hago es cargar dentro de React un componente de Vue, me las ingenio como y así voy haciendo, pero al final lo que voy haciendo es una mezcla de componentes de diferentes tecnologías eh, que puede servir, pero en mi opinión genera más confusión y genera más acoplamiento a la final. Si luego esa aplicación de React, que es la que está conteniendo todo, cambia de una manera fuerte, pues nosotros nos vamos a enfrentar al mismo problema que tenemos actualmente. La distribución vertical, por el contrario, al estar establecida por dominios de negocio, entonces tiene una responsabilidad desacoplada, tiene una mejor velocidad de desarrollo porque el equipo se puede especializar en un dominio de negocio, ¿sí? De pronto es un poco más difícil de mantener la parte de persistir la UI y puede haber una dificultad para reutilizar código, pero pues no hay de otra, ¿cierto? Sí podríamos tener estrategias para tener esto de la UI y la reutilización de código, y es a través de otros términos que de pronto no vamos a indagar mucho dentro de la presentación, pero es tener un sistema de diseño, tener unos componentes y una librería de componentes, bien sea creada por nosotros mismos o podemos utilizar un Bootstrap, un Materialize, un Tailwind. Bueno, ya podríamos ver que se acopla más a la organización, tener librerías de código interna o librerías o utilizar librerías de terceros. Recuerden que entre más librerías utilicemos, pues más tenemos que poner atención en vulnerabilidades y en cambios que ellos tengan. Entonces lo mejor es que lo que son librerías, tanto de componentes o librerías de código, nosotros si son propias, las versionemos y si son externas, pues que vayan con una buena práctica de versionamiento. Generalmente todas las open source la tienen. Existen también componentes de negocio que los diferencio de los microfrontends porque los componentes de negocios generalmente son utilizadas por desarrolladores y es el desarrollador el que le da el contexto al uso de ese componente de negocio. Por ejemplo, un chat podría ya tener unas URLs definidas de dónde obtiene los datos, ¿sí? O recibir por parámetro esas URLs y dar un servicio de negocio, a diferencia de un botón, por ejemplo. Eh, las aplicaciones web o microfrontends en este caso se diferencian de los demás a que cumplen directamente un servicio hacia un usuario y cumplen una necesidad de negocio. Ahorita vemos la diferencia con los componentes. Y el shell, que lo vimos en estas diapositivas de una manera indirecta, que es esta partecita gris que ustedes ven atrás, vendría siendo de ahora en adelante el encargado de unir todas estas aplicaciones separadas que nosotros estamos creando. O orquestador, si alguno ha trabajado con Module Federation y Webpack, lo llaman, si no estoy mal, orquestador. He escuchado mucho la pregunta de cuál es la diferencia entre un componente y la diferencia entre un microfrontend,
Y lo que yo he encontrado y me ha ayudado mucho pues como a tener claro eso es, un componente es un bloque de código que ofrece una funcionalidad específica, pero está fuera del alcance de un negocio. Entonces, yo tengo un botón, ese botón no tiene ninguna intención, pero si yo ese botón lo pongo en un formulario que lo que hace es verificar la compra de un producto, ya ese botón tiene un contexto de negocio. Pero si yo lo pongo en un lugar que lo que hace es eliminar mi cuenta bancaria, tiene otro contexto de negocio. Entonces miren que el botón puede servir para diferentes cosas, cosas buenas, cosas malas, yo no sé. El que le da el contexto, ¿quién es? El microfrontend. El microfrontend, por el contrario al componente, no es utilizado por ningún desarrollador porque es que ya tiene una intención muy clara de negocio. Entonces permite a los equipos operar de manera independiente, ¿sí? Al dividir la aplicación grande que nosotros tenemos en unidades pequeñas de negocio con una intención muy clara, modulares y, de nuevo, independientes. Entonces, cuál es la idea de un microfrontend? Que yo como organización le pueda decir a mi equipo, vean muchachos, ustedes tienen esta responsabilidad de negocio, aprópense de ella, incluso innoven, propongan y váyanse solitos. Obviamente tienen la compañía del equipo de operaciones, del equipo de plataforma, pero el equipo podría ir solo, desplegar solo, sin tener que pedir tanto permiso, porque yo no estoy pegado a un mundo de reglas que de pronto establece una arquitectura más orientada hacia un monolito, ¿sí? Y asimismo, tiene sus pruebas, tiene su forma de desplegarse, bueno, y ya dependiendo de la organización, incluso hasta su stack tecnológico y demás. Entonces, ya hablamos nosotros de la distribución, hablemos un poco de la composición. Y es, ¿quién distribuiría esta parte del microphone de nuestra apps? ¿Quién los construye? Y es que hay tres formas hasta ahora pues que hemos encontrado. La primera, si nos cargaron las gráficas de las arquitecturas, entonces súper bien. La primera es del lado del cliente, y para aquellos que no saben qué es el cliente, es el navegador, es el celular, es lo que el cliente está teniendo, en este caso Chrome, Firefox, Safari y demás. ¿Qué es el Edge? Son pequeños puntos que ponen algunos proveedores de servicio de nube en diferentes regiones para que nosotros podamos acceder a los recursos estáticos de una forma más fácil, ¿sí? Y pues, ¿qué es el servidor? Es ya un servicio que presta, pues, llamémoslo así, el servicio en este caso de desplegar una aplicación web como server-side render. Cuando nosotros nos vamos por el lado del cliente, entonces toda la decisión de enrutamiento y la decisión de gestión de esos microfrontends la toma el cliente. Cuando nosotros vamos por el Edge, esa decisión la toma el Edge. En este caso, el ejemplo que vamos a mostrar es con AWS y Lambda Edge. Y cuando nos vamos por server-side render, pues ya se toma en el lado del servidor, un Nginx o pues la aplicación que nosotros montemos. No me voy a enfocar en esta parte del servidor, realmente tampoco es que ya la haya explorado mucho, pero si hay gente que ha generado propuestas, en la diapositiva va a quedar el link eh, de cómo abarcar esta parte de microfrontends desde el lado del servidor. Eh, Sin embargo, miren muy bien por qué necesitarían ustedes hacerlo como server-side render, muchas veces como por disponibilidad, por sí, pues por ubicación en los navegadores, pero pues no será como el enfoque de esta charla. Cuando hablamos de el Edge, que sería el primer ejemplo que vamos a mostrar, esta sería como una estructura muy simple de lo que podríamos encontrar nosotros. Un usuario pide acceder a una página, ¿sí? El Edge, a través de la función Edge, compara esa URL, por ejemplo, ventas, por ejemplo, carrito o lo que llegue, con un catálogo de servicios que él tiene y dice, si esa URL a la que quiere acceder mi usuario está dentro de mi catálogo, entonces, ok, cárgame el microfrontend 1, o cárgame el microfrontend 2, o cárgame el microfrontend 3. Entonces, es el Edge el que decide qué va a cargar y qué va a ver el usuario. Ahora,
la modificación del microfrontend 1, el 2 o el 3, ¿quién la hace? Los equipos de forma independiente. Es decir, si yo tengo un nuevo feature que quiero sacar dentro de mi línea de negocio X, como equipo la despliego y las otras ni se dieron por enteradas, pero al cliente le llega de una manera pues casi inmediata. Aquí hay que tener en cuenta que tanto el CloudFront, no, en este caso el CloudFront por este lado y si tengo otro, van a tener una cosa que se llama caché y esa caché podría hacer que la respuesta no llegue inmediatamente, porque la caché lo que trata de evitar es pues tener que hacer la misma petición una y otra vez. Entonces lo que haría es, en caso de que nosotros tengamos cachada la información en el CloudFront, la primera vez que él pregunta, él se va a obtener los archivos inmediatamente y la segunda vez él no va a pasar por la Edge y él mismo va a responder. Entonces, mientras esa caché, digamos que se vence, pues de pronto yo no vería ese resultado, a menos de que yo la invalide. Entonces, acá nosotros, vamos a ver, yo quería hacer como el ejemplo súper completo, pero no alcancé, la verdad. Pero vamos a ver acá, pues, vamos a utilizar la imaginación. La idea era tener una aplicación de Pokémon, una aplicación de Rick and Morty eh, y o una aplicación que consumiera otro en Vanilla y tener los tres dentro del mismo sistema cargado por la Edge. Ahorita miramos el código, esto es como a lo que llegamos y si miremos a ver si acá, eso de una. Miramos pues como lo que sería y es, yo tengo aquí un dominio, ¿sí? Y todo lo que diga Edge es porque en este momento está pasando por esa arquitectura que yo les mostré antes, ¿sí? Eh, y la decisión la está tomando la Edge. En este caso, estas tres aplicaciones, esta, esta y esta, son cargadas por la Edge. ¿Qué sucede? Que si yo quiero modificar, o sea, a la final esto al usuario en este momento no le va a generar ningún cambio, incluso podría llegar a generar una sensación de recargar la página, porque cuando yo paso por la Edge, sí o sí tengo que recargar la página, y es una de las desventajas de pronto de utilizar solo la Edge. Tengo que mirar cómo hacer un buen uso de recursos para que no tenga yo que descargarlos todos de una. Pero una de las ventajas es que yo puedo tomar decisiones un poco más rápidas, ahorita lo vemos en código, de cómo ir actualizando esas aplicaciones, ¿sí? Eh, Voy a pasar un poco al ejemplo y ahorita continuamos con la presentación, ¿sí? De la Edge. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Mirar, Juan. ¿Vamos bien? No, Ok, sí, hay dos. ok. Cubrámosla Dice, entonces. Ok. ¿qué criterio o criterios fundamentaría la elección de distribución vertical u horizontal? Pues muchachos, yo creo que eso también depende mucho de la estructura de los equipos. Como hablamos en una presentación anterior, digamos que lo que sugiere la estructura horizontal es que yo tengo la responsabilidad de varios equipos dentro de la misma vista, ¿sí? Eh, si para mí, dentro de la organización, esa es la mejor forma de trabajar y es que yo necesito sí o sí que dos equipos estén trabajando sobre la misma vista, pues eso va a ser un buen factor, ¿cierto? Sin embargo, como consejo personal, yo me iría más por la horizontal y trataría de delegar esa dependencia a un solo equipo. La cosa es que no siempre es la manera, pues hay veces por carga, hay equipos que tienen más experiencia que otra y sí o sí a mí me toca unir dos equipos en una misma vista porque de pronto ya tengo este componente ya es demasiado complejo y este ya es demasiado complejo y para yo delegarle esto a un solo equipo, pues me tomaría mucho tiempo. Entonces, pues debo seguir por esa horizontal. Pero lo que yo trataría es de ir pasando esa horizontal a vertical de a poquito para generar una dependencia y una responsabilidad única sobre el equipo. Entonces, yo diría que es más como algo sobre el equipo que sobre otro factor, ¿sí? No sé si con eso respondí la pregunta. Listo, Juan, de una. Y la otra dice, cuando hablas de equipos en tu empresa, ¿a qué haces referencia?
Qué pena, ahí no escuché. Cuando hablas de equipos en tu empresa, ¿a qué haces referencia? Ah, ok, equipos, squads, personas que trabajan con un mismo objetivo, que normalmente tienen dailies, tienen eh, reuniones. Entonces, en software, y pues muchas veces lo que hacemos es no tiene un solo desarrollador la responsabilidad de cubrir una aplicación, sino que generalmente es un grupo de personas, ¿sí? Como un equipo de fútbol, como pues diferentes equipos que pueden haber, que tienen un objetivo en común y y entre ellos pues logran ese objetivo. Entonces, cuando hablo de equipos, me estoy refiriendo a como equipos de trabajo, a squads y de pronto no a equipos de cómputo. No sé si de pronto ahí me, me faltó aclarar, pero no sé si con eso respondí la pregunta. Si no, de una pues me dicen y miramos si la podemos aclarar. Listo, Juan, acaba Listo, de nosotros llegar íbamos. una última. ¿La respondemos ahora? No, de una, de una. De una. ¿Cuándo pensar en un sistema de componentes? ¿Cuándo pensar en un sistema de componentes? Uy, esa es buena. Eh, Muchachos, vean, el sistema de componentes, y nosotros nos enfrentamos, pues, y hemos cambiado ese sistema de componentes como 2 veces. eh, Se da cuando yo tengo un equipo de UX, ¿sí? Porque si no tengo un equipo de UX, pues es como difícil, que quiere darle una entidad de marca a la empresa en la que estoy trabajando. Si yo lo que estoy haciendo es algo que no necesita esa identidad de marca y yo me puedo ir con algo genérico, eh, pues un bootstrap, un material, puede ser algo que cumple. Lo malo que pueden tener estos sistemas de diseño pues generales es que como son tan generales pues tienden a pesar un poco más eh, y para modificarse no siempre tienen las mismas facilidades. Entonces, yo recomendaría irse por un sistema de diseño cuando tengo un equipo de UX que se está dedicando a mirar la marca y a mirar la experiencia de usuario particular para el nicho de negocio en el que le estoy apuntando. Y ahí yo empezaría a hacer un sistema de diseño del lado de la empresa. Ahora, consejos para ese sistema de diseño es, yo trataría de irme con un sistema de diseño que sea lo más agnóstico a una tecnología específica. Afortunadamente ahora hay más facilidades, hay algo llamado Web Components que nos permite generar componentes que puedan ser utilizados dentro de Vue, dentro de React, dentro de Svelte, porque los frameworks en frontend cambian tanto, pues que lo mejor es que el sistema de componentes ojalá no se enfrente a esos cambios como tan bruscos que a veces vivimos en el día a día. No sé si con eso fuimos bien con la respuesta o la complementamos. En realidad, muchas de las personas preguntan anónimas, entonces no sabría Ah, ok. decir. Entonces, Pero si quiere abrir el micrófono y me pregunta de una. sí. Listo. Entonces vamos un poquito con la parte del ejemplo. Esta aplicación, ¿ustedes ven ahí bien la letra o le hago un poquito más de zoom? Yo la veo bien. Ok. Entonces, esta aplicación es un monorepo que contiene varias aplicaciones dentro de sí, entre ellas el microfrontend shell sería la parte del cliente y el routing edge sería la parte del servidor, ¿sí? Ahorita entramos un poquito a ver cada una de estas, pero dentro de este routing edge yo tengo un catálogo. Este catálogo determina el contrato de las rutas de mi negocio. Si el usuario va a entrar a Edge Vanilla, él va a cargar esta página. Si va a entrar a Edge Rick Morty, va a cargar esta página. Y aquí es donde empezamos a ver de pronto algunas de las ventajas que traería utilizar los microfrontends. Y es que si ya tenemos toda la arquitectura montada para un desarrollador agregar una página a nuestro sistema, pues bastaría de pronto con hacer algunas configuraciones que para lo que yo programé en este caso, pues sí o sí toca hacer por GitHub Actions, eh, pero con agregarlo acá ya tendríamos disponible para el usuario una aplicación. No importa si esa aplicación es en React, es en Vue, no te debe estar pegada al monolito.
bueno, ya tendríamos como una independencia y el despliegue de esa aplicación se daría de forma independiente. En este caso, por ejemplo, si yo entro a Rick and Morty, eh, él me carga una vista. Si yo acá le pongo como true y hago un proceso de despliegue, y por eso les decía ahorita que es importante pues tener un acompañamiento de CI/CD, de un buen sistema de CI/CD. Yo no digo que este que yo monte acá sea el mejor, no, cumple con la funcionalidad de este proyecto, que es que cuando yo haga la modificación a un archivo, él me ejecute un código, ¿cierto? Entonces tengo un código que me ejecuta y me actualiza el JSON, que es el contrato del Edge. Tengo un código que me actualiza y me ejecuta el contrato del cliente. Y tengo un código que me ejecuta cada una de las aplicaciones dependiendo de qué modifiqué. En este caso, acá si vemos el chulito, ya quiere decir que el JSON, el contrato que yo tengo, se actualizó y cuando yo voy a tratar de acceder a esto, si todo sale bien, pues no debería. Entonces vean que yo ya le quité el acceso a una página pues en cuestión de segundos, ¿cierto? No pasó el minuto y eso es algo que podría hacer un equipo en caso de que se haya equivocado, podría cambiar la URL si las tenemos versionadas a una versión diferente. Entonces, digamos que esto abre la puerta a muchas cosas chéveres que podríamos empezar a hacer en frontend. Eh, entonces, aquí mostramos un poco lo que dijimos ahorita. La base de este Edge es una función que por encima es muy simple. Si nosotros vemos acá, lo que hace es coger el request, ¿sí? Ese request, si es get, continúa, si no es get, lo rechaza, porque en este caso solo estamos enfocados en frontend. Busca el catálogo, que es el que nosotros vimos ahorita. Entonces busca este catálogo y hace una comparación de ese catálogo con la URI que le está llegando del usuario. Con esta, la URI vendría siendo esto que pusimos acá nosotros, Edge, Rick and Morty. Si encuentra un match entre la URI que le llega al usuario y estas URIs que viene acá, entonces él se viene a esta aplicación y cambia el origen. Es decir, si usted iba a buscar X cosa, entonces no venga, más bien váyase y móntele este index.html o móntele este index.html. Y aquí lo que vemos es que nosotros tenemos incluso una solución híbrida en donde todo lo que diga Edge lo estamos mandando para aplicaciones independientes, pero cuando el usuario escriba shell, le estamos mandando un shell application, que sería ya el encargado de gestionar todo desde el cliente. ¿Sí? ¿Qué se utilizó para crear esta aplicación en Lambda Edge y AWS? Se utilizó pues Lambda Edge, que es una función que podemos pegar al CDN, ¿cierto? Al CloudFront, para tomar decisiones. Ellos tienen como 4 posiciones para poder tomar la decisión. En este momento lo estamos haciendo en el origen, para nosotros poder decir, si un cliente quiere esto, venga, yo analizo qué es lo que quiere y le cambio como el propósito de esa respuesta. Utilizamos un S3 para almacenar todos nuestros recursos. Utilizamos un CloudFront que cuando ustedes pues abran la consola, van a ver que ese CloudFront une la Lambda Edge en un origen. Ustedes lo pueden unir en otros puntos dependiendo de lo que se necesiten. Por ejemplo, si queremos poner autenticación, la autenticación se podría hacer no en el origin request, sino en el viewer request. Antes de que él llegue hacia el origin request, yo podría decir, venga, el usuario está o no está autenticado con un cognito u otra estrategia. Y tenemos un CloudWatch que nos permite pues, hacerle como un seguimiento a, venga, ¿qué está pasando con esa Edge? Algo importante en CloudWatch que me demoré un ratico como entendiéndolo, es que como esta Edge, esta Lambda no se despliega como todas las demás, sino que se despliega en cada uno de los puntos, se despliega siempre en una misma región. Cuando nosotros lo vayamos a buscar, no lo vamos a encontrar con el nombre de la lambda normal, porque entonces ese nombre de la lambda, el normalito, va a hacer referencia a las pruebas que yo haga dentro de la lambda. Pero si yo me voy a la región específica, sí voy a ver lo que está, la realidad del CloudFront. Utilizamos SAM para crear la infraestructura de una forma pues que no toque ir a hacer clics, entonces sería como
ahí no sé si me equivoco, pero como código, y GitHub Actions para automatizar todo el proceso cada vez que yo mezclo algo hacia la aplicación. Lo bueno entre SAM, GitHub Actions y muchas de las cosas que uno se encuentre para la parte de automatización es que casi todos tienen como un mismo formato. Entonces, si uno va a ver de pronto, no sé, cómo hace Juan para desplegar el contrato del catálogo, y los que sean expertos en GitHub Actions, ahí sí me disculpan, de pronto si aquí hay mucha repetiría de código, pero no estaba como muy acostumbrado, y pues a la final es algo como simple. Yo digo, levanto una máquina y cojo, cuadro como todo lo necesario para poder subir mi archivo a un S3 y copio lo que yo tenga dentro de mi repositorio. En este caso es el frontend catalog o el backend catalog, y lo subo a S3. Borro la caché para no tener problemas eh, cuando haga la actualización, y así es casi todos como los jobs de GitHub Actions. Listo. Por el lado de la Edge, eh, si quieren saber un poco más de código, este código igual lo estoy subiendo a un repositorio abierto para que ustedes puedan descargarlo y desplegarlo dentro de sus ambientes. No es sino que cuadren las variables en su momento. Ahorita no está, pero tendrá el README como para que ustedes puedan cuadrar esas variables dentro de su repo de Git, y eso pues ya les cargue. No sé si hay alguna pregunta por la parte del Edge o continuamos con la del cliente. Tenemos tres, Juan. Hay una que dice que es una shell. Shell, el application shell u orquestador, llamémoslo así, es un integrador de los diferentes microfrontends. Entonces, yo podría decir que en el Edge, el shell podría ir siendo mi lambda. Es que se fue mi shell puede ir siendo mi lambda porque es la que integra, ¿cierto? La que empieza a integrar diferentes aplicaciones. En el caso de cargarlas por el cliente, el shell es una aplicación, ojalá agnóstica, pues que no dependa de una tecnología específica, por lo menos no React, Vue, Svelte, que son con propósitos de aplicaciones. Eh, entonces puede ser, aquí pongo como ejemplos, Webpack con Model Federation, puede ser Single SPA, Piral, no lo he utilizado, pero es otro que ha estado sonando. Que estas aplicaciones, bueno, no, Webpack no, porque Model Federation creo que tiene una intención como muy diferente a Microfrontends, que se puede utilizar, sí, pero por lo menos Single SPA y Piral fueron creados con la intención de Microfrontends y tienen muchas cosas chéveres. Tuvimos la experiencia de utilizar Webpack y Model Federation para microfrontends. Chévere, no es que no funcione, funciona, pero para mí Model Federation es más un sistema para compartir componentes, no unidades de negocio. Y eso empieza a generar cosas, retos, porque cuando yo empiezo a compartir, pero no genero unos lineamientos, lo que yo determino en este momento como un shell empieza a compartir y a consumir. El microfrontend 1 empieza a compartir y a consumir. Y ahí nos encontramos como que todos comparten, todos consumen, y yo ya no sé ni siquiera qué es lo que tengo. Entonces, este compartió tres cosas, este las consumió, este las cambió y este se dañó. Y eso es lo que queremos evitar, ¿cierto? Como tratar de que eso no pase. Mm, entonces, el shell integra los demás microfrontends. Es una aplicación que integra los demás microfrontends. ¿Bien ahí? Juan, buenísimo. Hay otra que dice, en cuanto a presupuesto, ¿qué tan costoso puede llegar a ser implementar una arquitectura enfocada a microfrontends con respecto a un monolito? A ver, pues, depende. Vamos a salir por la fácil. Eh, no, pues sí, depende. Siempre el monolito va a ser como más rápido, ¿cierto? Porque es que en el monolito yo lo tengo todo ahí, ¿sí? Entonces yo tendría que determinar también el costo con relación a, a lo que yo estoy buscando, porque yo creo que un monolito bien estructurado podría escalar hasta un punto.
pero llega un momento en donde el monolito y el negocio, no tanto el monolito, pues es que no me gusta hablar tanto como de tecnología, sino como lo que sirve para lo que sirve esa tecnología. Entonces, el monolito empieza a crecer, pero es porque nuestro negocio empieza a crecer. Cuando nuestro negocio empieza a crecer, cada línea de negocio empieza a volverse casi como llamémoslo como una startup, ¿sí? Y esa startup, tenemos varias startups dentro de un mismo monolito, empiezan a perder independencia, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a generar costos que inicialmente no los teníamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo para mí de inversión de iniciar con un microfrontend? Es que no debo iniciar solo. Esto no debe ser una iniciativa que tome un desarrollador y diga, hey, yo quiero empezar con microfrontends y lo voy a empezar, pero pues ni mi manager ni mi sitio, nadie supo y yo empecé, porque esto no es una decisión que yo debería tomar a la ligera. Necesitamos un respaldo de operaciones, necesitamos un respaldo de equipo, necesitamos revisar la cultura. Entonces ahí sí puede empezar a ser un poco más costoso, ¿sí? Si yo ya tengo alineado a la empresa, yo expuse mi idea, yo les mostré las ventajas, ellos estuvieron de acuerdo, operaciones puede ayudarnos, los equipos tengo la intención de que sean independientes, yo creo que ahí el costo es como generando la infraestructura inicial. Después de que yo tengo esa infraestructura inicial, todo se empieza a mover, porque ya los frontend disminuyen la carga cognitiva y, y prácticamente se dedican es a desarrollar y no les toca preocuparse de, venga, ¿y cómo es que hace el share para cargar estos microfrontends? ¿Cómo es que hace esto para orquestar esto? Ya eso lo hizo un equipo de plataforma, puede ser. Bueno, el equipo que se le delegue la creación del framework. Entonces sí podría tener un costo inicial y tiene unas ventajas al final, ¿cierto? Eh, pero depende de la intención. Si lo que usted necesita es, tengo pocas personas, necesito salir con un prototipo, un monolito creo que es la mejor opción. Pero si usted ya ha empezado varias startups, ya las ha iniciado, ya las ha quebrado, ya las ha iniciado, ya las ha quebrado, o ya las ha vendido, y va a crear otra, yo tengo prácticamente la mentalidad y el plan para que voy a escalar de una manera fuerte, entonces yo empiezo la startup con microfrontends, porque es que yo ya estoy casi seguro que yo voy a escalar. Eh, pero si yo tengo la duda, pues, ¿cómo es que dice ese dicho? Como la optimización prematura es la puerta al infierno. eh, Voy a terminar odiando esta vaina. Ahí bien con la respuesta, bueno, no sé, si algo, levantan la manito. Listo, Vamos bien, Juan. Sí, sí, sí. ok. Entonces, cuando hablamos del lado del cliente, ya hablamos de una aplicación Shell. Entonces, el usuario pidió al CDN o le mandó una URL y esa URL siempre me va a cargar el Shell, ¿sí? Él me va a cargar una Shell que es otra aplicación web. Y esa aplicación web, en este caso, es creada en Single SPA utilizando System.js y Import Maps, que a diferencia de los módulos, pues a mí me pareció una cosa súper chévere que sacaron porque permite de forma nativa utilizar los imports sin necesidad de utilizar, por ejemplo, NPM o estas cosas y los puedo hacer dentro de mi aplicación. Y particularmente Single SPA generó un plugin eh, en donde a mí me permite cambiar el origen de ese microfrontend en momento de desarrollo. Entonces es súper chévere. Yo por ahí vi que alguien levantó la mano, ya le doy la palabra. El momento de desarrollo es súper chévere porque nos permite que un frontend pueda empezar a trabajar sin tener que descargarse el monolito, sin tener que descargarse el backend, sin tener que descargar nada, sino simplemente reemplazo el origen de ese microfrontend y yo empiezo a trabajar. Y eso es súper chévere porque el tiempo que un desarrollador se demora en levantar el ambiente inicial, y más aún cuando estamos no sé, en aplicaciones horizontales que era la que hablábamos, donde de pronto a mí me toca levantar varios ambientes para poder trabajar, ese tiempo es harto. E incluso por muy senior que sea, usted recibe un desarrollador y le toca levantar ambiente y se demora.
porque es que cada organización es diferente. Entonces, a mí particularmente me ha gustado mucho Single Spa. Ahí la manito de Juan Calle. ¿Preguntas? ¿O fue por error? Bueno, Juan, voy a seguir y si alguna cosa antes me interrumpe de una, listo. Quita el micrófono y me interrumpe. Si todos me escuchan o de pronto me desconecté. No, yo escucho, Juan. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué fue con Single Spa? Con Single Spa teníamos pues dos aplicaciones. La intención era integrarlas todas, o sea, que yo pudiera desde el Shell acceder al Pokémon, a Rick and Morty, a One Piece, a Marvel, eh, y que incluso pues cada uno consumiera su API. No dio el tiempo, pero espero subir eso de a poco. El Microfrontend Shell, a la final, tiene otro contrato. En este caso, el contrato, pues, es más como a lo que necesita el import maps, y es que tiene una llave de valor entre el nombre de mi aplicación y el origen que tiene esa aplicación, ¿cierto? Él consume ese import maps y con base a ese import maps, él genera las vistas. Entonces, cada app que yo exporto, este main, este main de acá y este main de acá, tanto Rick and Morty, One Piece y Marvel, no debe renderizarse como lo hace por defecto las aplicaciones de Vue que yo creo, sino que él debe exponer tres funciones: Bootstrap, Mount y Unmount. Y ese mount es el que utiliza Single Spa para montar la aplicación dependiendo de un cambio de ruta. Ese fue el primer obstáculo que nosotros tuvimos con Webpack y Mobile Federation, y era: ¿qué pasa si yo voy a manejar un sistema de rutas dentro de Marvel? Eh, ¿Cómo hago yo para que Mobile Federation sepa que hasta aquí, desde aquí es Mobile Federation y de aquí para adelante es mi microfrontend? Sí o sí nos tocaba gestionar esas rutas de alguna forma. Entonces, no es que yo con Mobile Federation no pueda lograr lo que logró Single Spa. Sí lo puedo lograr, pero pues me toca trabajar un poquito más, me toca buscar una librería o me toca hacer una librería que se encargue de observar la ruta. Me toca revisar cómo hacer para de forma optimizada manejar el mount, el unmount y el bootstrap, los estados de la aplicación, ¿sí? Eh, entonces, prácticamente en cada aplicación lo que se cambia es: se genera estos tres, se exponen, eh, se exporta todo como System.js, porque normalmente se exporta en otro formato con JavaScript o TypeScript, pues con lo que estén trabajando. A la final todo se traduce a JavaScript, y JavaScript tiene diferentes formatos. En este caso, estamos trabajando con System.js. Sin embargo, Single Spa soporta otros, pero por defecto es System.js. Y consumo un import maps, y ese import maps es el que utiliza, ya me cambia, es el que utilizamos en la aplicación. Y esta es esa parte chévere que les digo que permite esto de import maps. Y es que este diccionario que ustedes ven acá, como al final es algo que se carga en el navegador, eh, yo puedo agregarle unos scripts para que en ambientes a la izquierda yo pueda manipular este diccionario antes de que cargue la aplicación. Y esto es súper útil porque entonces yo podría estar cargando mi ambiente de staging o mi ambiente de develop, y, y poner acá un localhost y empezar a trabajar sobre el ambiente de staging, empezar a trabajar mi frontend común y corriente, sin tener que descargarme ningún monolito, sin tener que descargarme ningún backend ni nada. Y eso disminuye pues el tiempo de empezar a trabajar. Impresionante. Desde que puse la presentación hasta ahorita, creo que alcancé a modificar algunos estilos, entonces ya no se ve como tan arcaica. Pero estas son, pues no sé si de pronto ven la pantalla muy pequeña, pero al final estas son las dos URLs que se cargan y gestiona el frontend. Vean que acá, a diferencia de las otras, no hay como una recarga. Esta fue la que quitamos, ¿no? Que le quitamos como el permiso. No hay como una recarga, sino que estas dos, Single Spa la gestiona. Y Single Spa lo que hace a la final es montar y desmontar una aplicación en un div. Eh,
no le importa si es React, no le importa si es Vue. Yo no estoy compartiendo componentes entre Vue y React. Yo lo que estoy es montando y desmontando aplicaciones. Eso es lo que me gusta a mí de Single Spa. Yo monto y desmonto aplicaciones. En otros sistemas lo que yo he visto es lo que hacen es como comparto componentes. Pero a mí esa parte de compartir componentes me parece que es como un arma de doble filo. Súper chévere, recomendadísimo Single Spa. Hay otras opciones, obviamente Webpack, que no la cubrimos acá, Bit, que me parece, no la hemos implementado, pero me parece que es súper chévere. Sin embargo, la utilizaría más para compartir componentes que para gestionar microfrontends, pero puede que ignore parte de las cosas que ofrece Bit. Solo que he hecho algunas preguntas en algunos foros y no he obtenido como la respuesta. iFrames todavía existen y todavía podría llegar a ser una solución, pero se van a encontrar pues con retos en carga, en optimización, en pruebas. eh, entonces, pues bueno, opciones hay varias. Bueno, ¿y qué pasa con el monolito? Si yo tengo una aplicación monolítica, ¿cómo haría yo para empezar a utilizar microfrontends? Hay varias opciones. Una de ellas es, pues yo ya tengo mi acceso, normalmente la línea apuntaría directamente a la ALB. Yo podría interceptar ese ALB con un CloudFront y en esa edge empezar a dividir pues como mandar los usuarios dependiendo de la URL. Si es una URL que quiero que vaya de la ALB, entonces va de la ALB, y si no, lo mando hacia una aplicación de S3. Si no voy a tener esto, sino que va a ser directamente con el ALB, podría ignorar esta parte del edge y dentro del dentro del monolito, eh, tener una vista que se encargue de tener la función del shell application, ¿cierto? Y ese shell application ya de ahí en adelante se encarga de gestionar todas las rutas. Y yo entonces ahí puedo decir, bueno, dentro de mi monolito, todo lo que empiece con views o new va a ser micro frontend y de ahí en adelante va a ser monolito. Y puedo ir como migrando las aplicaciones de a poquito, ¿sí? La comunicación, un tema que faltaba, yo la evitaría. Si yo voy a comunicar un micro frontend y me devuelvo como hasta por acá, si yo voy a comunicar un microfrontend con otro microfrontend, pues si tengo una distribución vertical, pues son dos líneas de negocio. Miremos a ver cómo lo podemos hacer. Hay tres opciones ahí que yo pongo, ya las miramos, pero eviten al máximo compartir estados entre microfrontends. Es más difícil cuando estoy hablando entre estados en la parte vertical, pero cuando hablamos de la parte horizontal es pues sí se puede dar mucho en que el equipo quiera empezar a compartir un estado entre estos dos, pero eso genera una dependencia ahí súper fuerte y empezaríamos con un micro monolito distribuido, que eso es como súper denso. Entonces, en cuanto a la comunicación, lo que yo les diría es, bueno, está la parte de custom events, es donde yo emito eventos y algún componente los captura. Está la parte de compartir datos por URL o por local storage. Local storage va a persistir en el navegador y URL params va a persistir mientras la URL se mantenga. Y custom events va a ser algo pues como esporádico. Yo pongo mi evento y alguien lo captura y ya pues si lo capturaron ahí, si yo pierdo la noción de qué va a pasar con ese evento. ¿Cuándo usar microfrontends? Yo diría cuando nos estamos enfrentando a migraciones constantes, cuando mi empresa o la empresa en la que estoy trabajando está adquiriendo otras empresas y tiene que hacer integraciones, cuando necesito desacoplar mi unidad de negocio en unidades más pequeñas y más ágiles, porque ya me encuentro con una unidad como con mucha responsabilidad, y cuando me voy a enfrentar sí o sí a una escalabilidad exagerada pues, y acelerada, no exagerada, acelerada. Antes de implementar microfrontends, yo me preguntaría si mi entorno de trabajo es propicio para esta arquitectura. Miraría si cuento con el tiempo y el equipo necesario para que me respalden la decisión. Eh, y realmente lo estoy necesitando o es que lo escuché en una charla de Manizales Tech Talk y voy a implementarlo de una a la empresa. Ojalá no sea por moda, ojalá sea porque después de escuchar eso, pues voy, miro el repositorio, leo, reviso, pregunto y digo, venga, sí, realmente nos conviene como empresa asumir esta decisión. Algunas fuentes, no todas son de microfrontends. El primero, el libro que hablamos de Accelerate, nos ayuda pues a entender un poquito
a nivel de cultura, a nivel de métricas, cómo podemos ser más acelerados. El segundo, muy bueno, me parece a mí, de Luca, habla de microfrontends, de los principios, de lo que hablamos hoy, de un poquito más como más profundo. Team Topologies no lo he empezado a leer, pero sí he escuchado muy buenas recomendaciones de él y nos habla de cómo manejar y gestionar, pues, y cómo deberían estar manejados los diferentes equipos dentro de nuestra organización. Microfrontend in Actions tampoco lo he leído, pero este sí también he escuchado buenas recomendaciones. Otras fuentes y otras cosas que se vienen, como por ejemplo el Frontend Discovery, y es que cuando yo empiezo ya a tener muchos microfrontends, ¿cómo hago para gestionarlos? ¿Cómo hago para desplegarlos? ¿Cómo hago para utilizar diferentes estrategias como Blue Green, Canary? ¿Cómo hago yo para que cuando yo saque una aplicación no le llegue a todos mis usuarios, sino a un grupo pequeño y disminuir el riesgo de impacto? Esas serían las estrategias de despliegue, incluir flags, permisos, autenticaciones, pues hay muchos temas también que de pronto no alcanzamos a cubrir acá. Y pues no sé si tengan algunas preguntas frecuentes y ya las tengan solucionadas. Estas son algunas de las preguntas que yo he visto en otros canales y en otras exposiciones. Ya ustedes me dirán si quieren que abarque una específico, las cubrimos todas, tienen otras. Juan, por acá tenemos tres. Si quieres respondemos es así. Que las personas mientras tanto pongan ahí en el chat si quieren abordar alguna de ellas. Listo. De una. Listo. Pablo Díaz nos pregunta, ¿existe alguna relación entre microfrontends y la forma de versionarlos dentro de un Git repo, como por ejemplo monorepo o microrepo? Listo. Otra vez para yo entenderla bien. ¿Existe alguna ¿Existe forma de... alguna relación entre microfrontends y la forma de versionarlos dentro de un Git repo, como por Ya, ejemplo monorepo o microrepo? entiendo. Eh, Bueno, yo no sé bien lo del microrepo. De pronto era multirepo. Pero si es microrepo, no estoy enterado pues del término. Si estamos hablando de multirepo y monorepo, yo he intentado tirarme por monorepo y no, la verdad no he podido, porque el versionamiento en el monorepo me ha parecido muy denso, muy complicado. Eh, ¿Qué pasa? Cuando uno versiona, o sea, ¿qué es la versión y por qué es bueno tenerla? Porque me permite tener un control del estado de cada una de mis aplicaciones. ¿Yo qué me soñaría? Con que yo despliego mi aplicación en la versión 1, 2, 3, 4 y eso ahí no le ha llegado al usuario. Le llega al usuario cuando yo cambio ese contrato que les mostré yo que es el JSON. Entonces yo digo, es que quiero que este usuario o este grupo de usuarios tenga la versión 1 y esta es la versión 2. Para eso me sirve a mí versionar. Y si yo la barré como equipo y desplegamos una versión y eso dañó al usuario, lo que tendría que hacer es devolverme a la versión anterior. ¿Sí? Eso sería como lo ideal. Entonces, por eso me parece que es súper chévere la parte de versionamiento. La cosa es que con multirepo, pues tendría uno que entrar como a contribuir a la comunidad, pero en multirepo, cuando yo voy a versionar, generalmente se versiona como que todo, ¿cierto? Pues eso es lo que yo he visto. Entonces, por ejemplo, estrategias como el semantic version, es complicado manejarlas ahí. Tendría uno que buscar una estrategia de versionamiento de monorepo. Eh, entonces nosotros sí nos fuimos por multirepo, pero porque es más sencillo la parte de versionamiento en multirepo y la gestión de algunas cosas. El tema de multirepo y monorepo también tiene ventajas y desventajas, eh, porque por ejemplo, lo bueno del multirepo es que sí o sí, si usted quiere utilizar una librería externa, a usted le toca versionar esa librería y consumirla por NPM. O pues decirle, venga, copie y pegue esa carpeta acá, pero pues no es la mejor práctica. En el monorepo yo sí podría tener una carpeta en común para todos y eso no estar versionado. Y si no está versionado, pues la gente empieza a consumirla, alguien cambia una letra y se daña todo. Entonces, el monorepo sirve y me parece que tiene pues una aplicación súper chévere y súper bacana, pero es de cuidado y necesita pues como un equipo maduro que pueda establecer como los lineamientos y cómo utilizarlos, porque si no, yo creo que sí puede generar problemas. ¿Están o no relacionadas con microfrontend? Sí están relacionadas, pero puedo utilizar cualquiera de las dos. Yo puedo como mostré acá en el código, tener un monorepo. Este es un monorepo
Y cada vez que yo hago una actualización, por ejemplo, a Microfrontend Shell, él viene acá al código y lo que hace es que yo tengo este script de apps y yo digo, vea, inscribo Michelle, inscribo Pokémon, inscribo Rick and Morty, y si creo otra aplicación las voy inscribiendo acá y él les manda como un nombre de dominio. Y a partir de ese nombre de dominio, él determina con esta librería que encontré por acá si quiero o no desplegar esa aplicación. Entonces él dice, sí, hice un cambio en la paquetería de packages microfrontend con el nombre que me llegó, entonces ejecute este job, y si no, no lo ejecute. Entonces, pues de esta manera, pues yo encontré como una solución ahí muy light para que cuando yo modifique One Piece, no se me despliegue Marvel, Pokémon o Rick and Morty. En un multirepo, pues la situación sería diferente, porque simplemente yo subo y eso es lo que se despliega. Entonces, pues no, hay pros y contras relacionados y están. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Los dos tienen pros y contras. Tendría que revisar cuál me conviene más. Por rapidez, creo que es más rápido multirepo. Mm, Monorepo, hay que irse acompañaditos, no solos. No sé si respondí ahí esa pregunta. Sí, Juan, dice que muchas gracias. De una. ¿Más Listo. preguntas? Sí, existe otra. ¿Existiría un reto para la UX si evitamos la comunicación? Supongo que respecto a lo que dijiste de comunicación entre microfrontends o compartir el estado entre microfrontends. Entonces la pregunta sería, ¿existiría un reto para la UX si evitamos la comunicación o compartir estados entre microfrontends? El user experience, pues, no sé si nos referimos como al equipo de UX o la experiencia del usuario como tal en la parte de comunicación. Yo supongo que es más orientado al usuario. Eh, Sí, que la UX del usuario en el navegador. ok, y entonces la pregunta es que si no compartimos estado, eso podría afectar la experiencia del usuario. Pues yo la verdad, yo no soy muy amigo de utilizar los estados, porque para mí como que centralizan todo. Entonces yo veo cuando las personas empiezan a manejar estados como para todo, y yo creo que eso se empezó a dar, y no sé si me equivoco, es por una serie de posts que empezaron a hacer incluso en Medium y en otros lados, en donde dijeron que la mejor práctica para hacer una petición a una API era comunicar siempre pues hacer la comunicación mediante el estado. Pues eso es una arquitectura como en capas, en donde yo trato de dividir la responsabilidad de mi aplicación como por, listo, tengo la UI, si yo quiero hacer algo, entonces comuníquese con la capa de estado, y la capa de estado comuníquese con la capa del fetch, y el fetch pues ya comuníquese con el backend. Entonces pusieron como el estado como el, ese management como el punto central para comunicarse con cualquiera. Eso más, eso en mi opinión, eso más que facilidades, lo que puede generar es como problemas, porque empieza a generar un acoplamiento como súper grande entre las diferentes cosas cuando yo no los necesito. Aplicaciones como Vue y React ya de por sí manejan un estado cuando yo cargo mi aplicación. Cuando yo creo una variable, ya Vue y React tienen un estado. Entonces, ¿yo para qué necesito un estado como global? De pronto un carrito de compras, pero realmente necesito ese estado global. Entonces, yo no creo que el estado mejore la UX. Eh, por el contrario, creo que el estado sí puede perjudicar el DX, que sería el Developer Experience. Eh, Ahora, los microfrontends podrían perjudicar el performance de la aplicación si yo no hago un buen uso de los recursos. Si yo tengo, no sé, si yo tomo la decisión por alguna razón de tener 5 aplicaciones, una con React, otra con Svelte, otra con Angular, otra con el framework que salga, pues estoy haciendo que el usuario esté cargando como 5 reports eh, por cada una de las aplicaciones que tengo, y cada uno tiene su peso y tiene sus cosas. Entonces, sí es bueno como pensar en performance antes de tomar ese tipo de decisiones. Lo que recomiendan es irse por una línea, coger Vue o coger React o coger... y entonces ahí preguntan, bueno, entonces ¿para qué microfrontends? Y uno dice, pues para la independencia de despliegue, pero pues, también para estar preparados.
Yo creo que hace 6 años ninguno de nosotros trabajaba con React en la versión en el que está. Y el React que se trabajaba hace 6 años era súper diferente, no, no habían hooks, no habían muchas de las cosas que trabajamos nosotros hoy con React. Entonces, y a hoy yo creo que muchos estamos sufriendo con esa migración. Pues por lo menos con Vue pasó. Entonces yo no creo que afecte la UX, pero habría que ver el caso específico que de pronto se está imaginando. Listo, Juan, buenísimo. La última que tenemos en el slide es, cuando los microfrontends son controlados en el Edge, ¿cómo se manejaría la comunicación entre ellos? ¿Lo realizaría el orquestador en el CDN? Pues yo la evitaría, pues vuelvo y lo digo, ¿cierto? Yo la evitaría. Mm, pero a la final, el Edge lo que hace es un intermediario. Entonces yo cargué una aplicación, ¿cierto? Y yo digamos que le tengo que pasar un parámetro de esa aplicación a mi otra aplicación. Pues la forma como más natural es persistirla por negocio. Es decir, si yo estoy en un carrito de compras y yo le di a un producto, no sé, me gusta o le di guardar en carrito de compras, eh, pues a menos de que esté offline y tenga una estrategia como en mobile, como para que eso no se almacene en mi backend, pues porque yo no lo voy a almacenar en mi backend y cuando yo vaya a mi lista de carrito de compras, consumirlo, ¿cierto? Esa es una. Eh, si de pronto estoy diciendo que el carrito de compras pues está ahí mismo, pues yo podría hablar de que el carrito de compras, que es como una versión miniatura ya de la vista del listado que tengo, yo podría hablar de que eso podría ser un componente de negocio, ¿sí? Que puede estar cargado dentro del frontend que ya cargó la Edge y que lo que recibe es un parámetro. Entonces yo lo que le mando es al parámetro de carrito, yo tengo este producto y ya el carro se encarga de mostrarlo. A mí lo que me gusta de eso es que el carro puede ser administrado por otro equipo, eso no tiene ningún problema. Simplemente lo versionan. Entonces mi aplicación está utilizando la versión 1 del carro y yo estoy blindado. Y si yo como equipo decido utilizar la versión 2 de ese carrito porque el equipo ya hizo una actualización, pues yo ya la actualizo, pero no voy a tener un daño repentino, que es el problema. Cuando alguien hace una actualización en el carrito y eso ya lo consideramos como un microfrontend, es decir, no está versionado o no se está desplegando por una versión de paquetes y de un momento a otro el equipo X hizo la actualización y el equipo ya dijo, ah, pucha, se me dañó todo esto y no sé por qué es, porque yo no he tocado el código. Entonces, eso es lo que buscaría uno evitar. Entonces, en el Edge, pues la forma de compartir datos es a través de URL, ¿sí? A través de custom ends, creo que de pronto pues ya es cuando ya lo cargué y yo puedo empezar a comunicar dentro de mi misma aplicación cosas, o a través de local storage, yo puedo persistir datos dentro de mi cliente. Pero después de que eso pasa del Edge hacia el cliente, eso ya deja de ser del Edge. O sea, ya cuando el Edge le comunica al cliente la vista, ya eso es del cliente. No sé si me hago entender ahí. Pues ya el Edge pierde comunicación con el cliente. Lo que sí yo puedo tomar decisiones en el Edge es, antes de cargarlo, está autenticado, cumple con unos criterios de Future Flags, tiene permisos para acceder. eh, Ahí sí puedo tomar decisiones. Pero ya cuando le cargo eso, ya eso es del usuario y ya tengo que pensar es como una aplicación de usuario, cómo hacer. Bien. Sí, Juan, perfecto. Vamos a entonces a responder las últimas dos. Una que hay acá en el chat y otra que pidieron de las que dijiste de preguntas frecuentes. Cuando no se utiliza semantic versioning como en el multirepo, ¿qué se usa? Pues yo puedo tomar decisiones de versionar por fecha, yo puedo tomar decisiones, pues yo podría tomar la decisión de versionar, de meter dentro de mi versión el nombre de mi carpeta más el nombre de la fecha, ¿cierto? Entonces yo decir, voy no sé, voy en la versión aplicación 1, 2020 febrero. Pues ya, digamos que el versionamiento puede ser lineal,
Yo podría coger como el numerito que está en el, que es que se me parece como un poquito riesgoso, pero yo podría coger el numerito que aparece en el package JSON, que es la versión del paquetería, y por cada aplicación, cada vez que voy a subir de versión, como que hacer un push a ese package, cambiarle la versión e irme así como por cada una de las aplicaciones. Lo riesgoso de eso es que cualquiera puede editar ese documento y ¡pum! Se me dañó la versión. Lo bueno de Semantic Version es que ellos, pues, ellos lo hacen a través de tags. Entonces, a la final, el tag, si yo ya lo tengo subido en mi Git, eh, pues ese tag, a menos de que pues, el equipo lo elimine, ese tag sigue llamándose versión 1.1.0 y ningún desarrollador le puede cambiar el nombre. O si le, o si le cambia el nombre, pues queda registrado. Eh, entonces, en el monorepo, pues yo sí he estado pensando, unas, hacer una librería que acomode Semantic Version para monorepo. Otra es versionar por otro, por un nombre de carpeta y nombre de fecha, que podría ser como la más sencilla. Eh, sí, porque no se me ocurren como más. O un identificador también, uno puede ir como sumando versión 1, 2, 3, 4, no 1.1.0, sino 1, 2, 3, 4, un consecutivo. Pero es que la verdad yo no he encontrado, yo sé que Lerna tenía unas iniciativas para eso, Lerna después lo adquirió como en X y yo no sé, como pues a la parte de versionamiento yo no he visto que nadie le haya metido como la ficha fuerte a esa parte de monorepos. Monorepos, por ejemplo, para uno decir, yo tengo mi microfrontend como un monorepo y dentro del microfrontend tengo en en una carpeta mi aplicación y en otra carpeta eh, mi aplicación de testing, por ejemplo, de end-to-end o de Smoke, ¿sí? E incluso podría yo decir que en otra carpeta tengo una aplicación de librerías internas, que, o sea, de código interno solamente TypeScript o JavaScript que yo voy a compartir dentro de esa aplicación nada más. Entonces yo podría decir, listo, yo tengo un monorepo, pero a la final lo que yo publico ese monorepo siempre va a ser una aplicación, no un monorepo que comparte dominios de negocio. Pero pues no, ahí ya toca indagar más. O sea, el monorepo es chévere y no chévere. Listo, Juan, de una. Y la última para cerrar, preguntan las personas que se conectaron que ¿dónde se manejaría la autenticación? De las cinco que tienes ahí, eligieron la cuarta. ¿Dónde se manejaría la autenticación? Bueno, eh, pues si la autenticación ya la tengo como JW, con un JWT token, pues la autenticación la maneja siempre el backend, ¿cierto? Pero yo la debería gestionar dentro del shell. Pues creo yo que es lo mejor, porque tener como esa autenticación en cada una de las apps, pues es como repetir mucho el proceso, eh, un proceso innecesario. Pero si yo tengo un equipo dedicado a administrar ese shell, y ese shell sería el que nos serviría como para, venga, ¿qué librerías son en común para que las aplicaciones no lo carguen y yo lo cargue solo? Eh, y entre ellas está esta gestión del manejo de ese token, ¿cierto? Cuando estoy hablando de legacy, eh, yo, y si de pronto la autenticación está por cookie, legacy maneja la autenticación y yo simplemente como me cargo sobre el mismo dominio, la autenticación seguiría funcionando igual en el caso de legacy. Entonces, esa autenticación yo lo manejaría. Si estoy en en un monolito, dentro del monolito pues mantendría la autenticación. Si no estoy en un monolito, eh, buscaría pues alguna opción como Cognito o un recurso de terceros que se encargue de esa parte de la autenticación y la autorización desde el lado del backend y manejaría la lógica en el frontend dentro del shell, dentro de esa aplicación que me gestiona los otros microfrontends. Listo, Juan, buenísimo. Con eso
finalizamos todas las preguntas que teníamos en el chat. Darte muchas gracias por estar acá, por compartir todo ese saber. Las personas estaban preguntando también sobre el repo, entonces ese repositorio se compartirá, se pondrá en el enlace de Meetup de la charla de hoy y la charla también se subirá a YouTube. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a esta sesión y nos vemos el 21 de octubre en la charla de el camino para ser un DevOps o un Cloud Engineer. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, John, muchas gracias, muchachos, por asistir. Ojalá hayamos aprendido algo. Juan, hola, saludos. Juan, ¿me escuchas? Sí, sí. Juan, qué pena, hombre, es que yo soy estudiante activo de análisis. Hace un rato pues hice una pregunta ahí en el chat, pero veo pues que de pronto cuando la estaban leyendo se saltaron la mía. Qué pena. A ver, es que me invitaron pues a esta sección, me parece pues maravillosa, te agradezco mucho pues por este espacio. Juan, hazme un favor, ¿qué es y qué quiere decir un monolito? Como te digo, soy estudiante activo y apenas estoy en el camino del aprendizaje, entonces estaría muy agradecido si me pudieras dar una pequeña aclaración. Y muchas gracias, hermano, por el espacio. Súper, súper, no, de una. Bacano preguntar ese tipo de cosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a arquitecturas, hay una que llamaron monolito, ¿cierto? Como la palabra lo dice de mono, es que de un único, y es que en un único espacio empezamos a hacer prácticamente todo. Entonces hay frameworks que permiten que dentro de una misma aplicación yo maneje el backend, yo maneje el frontend, yo maneje un ORM, maneje la base de datos, y eso es lo que a hoy conocemos como una aplicación monolítica. Y por eso es más fácil y más rápido salir con una aplicación monolítica, porque, porque esa aplicación por sí sola maneja todo el frontend, el backend, y se despliega de una manera única, ¿cierto? Pues no tengo diferentes despliegues, solamente tengo un CI, solamente tengo una forma como de administrarla. Entonces eso tiene unas ventajas, y es que cuando yo estoy en monolito, pues puedo trabajar más rápido, puedo hacer cambios más rápidos, digamos que puedo crecer más rápido, pero ese monolito se empieza a crecer y a la medida que se expande en responsabilidades, eh, empieza a ser más difícil administrarlo. Entonces, lo que antes era muy fácil de cargar, eh, ahorita se empieza a volver difícil, porque entonces ya no son 100 usuarios, sino son millones de usuarios que están accediendo a ese monolito. Entonces ya ese monolito lo tengo que poner en un balanceador de cargas, que es como, venga, como que cópieme ese monolito varias veces, eh, en caso de que empecemos a crecer en usuarios. Pero ¿qué pasa si yo quiero escalar solamente un pedacito de ese monolito y no quiero escalarlo todo? Entonces ese pedacito es donde uno empieza a hablar de ese micro, y es como, ¿cómo empiezo a separar las cosas del monolito? Entonces, el monolito viene siendo como esa entidad de responsabilidad única, que se encarga de hacer de todo, ¿sí? No sé si con eso Ah, te ok, aclaré un Juan. poco. Juan, te agradezco demasiado, hombre, y muchas gracias por el espacio. De una. Si de pronto eh, erré en alguna de las explicaciones, pues en internet lo miran. Entonces, cualquier